soy la profe Jimena Montes. La clase del día de hoy es resolución de triángulos rectángulos, parte 2. Quiere decir que ya hubo una parte 1 que expliqué todo desde un comienzo, bien básico, qué fórmulas poder utilizar, cómo se define el seno, el coseno, la tangente, ¿sí? Las razones trigonométricas. También hablo un poco de la hipotenusa, de los catetos. Bueno, fui haciendo toda una parte introductoria para ahora poder llegar a resolver triángulos rectángulos, ¿sí? Así que lo primero que tengo para decir es lo siguiente. Recordemos que para este tema podemos utilizar el teorema de Pitágoras, también podemos utilizar la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo y las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Así que las voy a tener acá a mano para poder utilizar las que necesite en el momento indicado. Bueno, vamos a comenzar. El primer consejo que les voy a dar, siempre que tengan un triángulo rectángulo, los datos pasarlos al triángulo, para no estar mirando a cada rato el triángulo y los datos en forma separada, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, nos dan el ángulo A que vale 35 grados, entonces en el ángulo A le voy a pasar 35 grados. Y luego el segmento, sí, el lado C que vale 12,5, entonces acá lo tengo a C, que vale 12,5 centímetros. Entonces ya estos datos no los voy a ver más, directamente me voy a basar en este triángulo. ¿Qué me pide que calcule? El ángulo B, acá tengo una incógnita, el lado A, acá tengo otra incógnita, y el lado B, otra incógnita, ¿sí? Entonces directamente ahora me voy a basar en resolver este triangulito con todos los datos que ahí tiene. La primera fórmula que voy a utilizar cuando nos dan un ángulo, ya que conocemos que este vale 90, ¿sí? Por ser un triángulo rectángulo, es la más sencilla y que siempre nos va a ayudar, la de la propiedad de los ángulos interiores, ¿sí? Del triángulo. Entonces, bueno, voy a comenzar. Calculo, ¿qué ángulo vamos a calcular? B. Calculo el ángulo B. Me la voy a dejar por ahí. Entonces voy a escribir que B más A más C o A más C más B, ¿sí? A más C más B es igual a 180 por propiedad de los ángulos interiores, ¿sí? La dejo aparte y ahora vamos a empezar a utilizarla. Reemplazo, A vale 35 grados más, ¿cuánto vale C? 90 más, y B, ¿cuánto vale? Incógnita. Entonces dejo B igual a 180, ¿sí? Pasa a ser una ecuación. Sumo aquello que se pueda, 125 más B, y despejo B, ¿sí? Como si fuera una X, ¿no? Que estamos acostumbrados. Entonces, está sumando, lo paso restando, y B es 55 grados. Entonces, así de fácil, con esa primera fórmula, ya tengo la primer incógnita que pretendía el ejercicio que calculara, ¿sí? Vamos a pasar a nuestra segunda incógnita para hallar, que es el lado A. Voy a ir en orden, ¿sí? Entonces calculo A. Lado. Acá tengo dos consejos para darles. Primer consejo, nunca utilicemos un dato que acabamos de hallar. Por ejemplo, este. Supónganse que por X motivo uno se equivoca y pone otro valor, lo empieza a arrastrar ese error en los próximos ejercicios, ¿sí? En los próximos cálculos. Entonces, siempre agarremos los datos que nos da el ejercicio original, ¿sí? En este caso con la profesora, el profesor, el ejercicio, ¿está? Entonces nunca usemos estos datos que acabamos de hallar. Y segundo consejo, lo que nos tenemos que fijar siempre es que la calculadora se encuentre en el sistema de medición angular que el profesor nos indicó, ¿sí? Por ejemplo, yo suelo utilizar el sistema sexagesimal, ¿sí? En donde los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Entonces acá arriba en la calculadora debe decir, no sé si se ve bien, debe decir una D. Y si algún profe trabaja con radianes, bueno, acá arriba debe decir una R,
¿sí? Así que bueno, eso hay que poner la calculadora en el sistema que se va a trabajar. En mi caso, entonces, en el sexagesimal. Es lo primero que hay que ver porque si no, no nos va a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, esos son los dos consejos antes de comenzar el tema. Nosotros ahora necesitamos calcular el lado A, ¿sí? Acá está. Para eso, para poner bien la fórmula de la indicada, yo siempre le digo a los chicos que se hagan dos preguntas. ¿Qué datos tengo? Ayuda mucho. ¿Qué datos tengo? ¿Sí? O sea, que me da el problema. En este caso, ¿qué nos da? ¿Qué conocemos? El ángulo y este lado que se llama la hipotenusa. Entonces, ¿qué datos tengo? Ángulo e hipotenusa. ¿Sí? Y la segunda pregunta es ¿qué quiero hallar? ¿Qué quiero hallar? Calcular. ¿Sí? Cuando yo respondo estas dos preguntas, me da la fórmula indicada. ¿Qué quiero calcular? A. ¿A qué es? Miren, si acá tengo el ángulo, este lado que está enfrente se llama cateto opuesto. Entonces, ¿qué fórmula me vincula hipotenusa y cateto opuesto? ¿Sí? Ahí traigo las razones trigonométricas. Miren, cateto opuesto dividido hipotenusa, seno, coseno cateto adyacente dividido hipotenusa y tangente cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, ¿qué tengo? Hipotenusa, podría usar estas dos fórmulas, pero quiero hallar el opuesto. O sea que el opuesto, teniendo la hipotenusa, es en el seno. Seno, cateto opuesto, dividido hipotenusa. Vamos a usar seno. Y para eso tenemos que saber seno de qué, ¿no? Seno del ángulo que nos dan, seno de A. Primero pongo la fórmula, cateto opuesto, dividido hipotenusa. Hipotenusa. Y empieza a reemplazar. Seno de A. ¿Cuánto vale A? 35. Igual. Cateto opuesto. El cateto opuesto entonces es el lado A. Le dejo la incógnita. Y la hipotenusa reemplazo por lo que vale C, 12,5. ¿Sí? A partir de acá tengo que despejar A. Hacer el cálculo. Entonces este 12,5 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Seno de 35 por 12,5 centímetros. Eso vale A. Bueno, directamente lo puedo hacer con la calculadora. Observen, seno de 35. No hace falta ponerle el grado, pero si quieren lo pueden poner con la tecla de grados. Por, ¿cuánto? Miremos acá, 12,5. 12,5. Todo así lo podemos ingresar o primero hacer el seno y después multiplicar. Eso nos da, todo esto nos da 7, voy a usar 4 decimales. 16,97 centímetros. Eso mide el lado A. Así que otra incógnita que ya develamos cuánto. Ahora voy por último a calcular el lado B. Ven que es el último que me falta. Entonces calculo B. Responder estas dos preguntitas. ¿Qué datos tengo? Nuevamente tengo el ángulo, ¿sí? Lo mismo de siempre, el ángulo y la hipotenusa, ¿sí? Entonces tengo ángulo e hipotenusa. Perfecto. ¿Y qué quiero hallar? Ahora tengo que ver B, que es de este triángulo. Entonces B es este cateto. Miren, acá tengo el ángulo, ya sabemos que este es el opuesto, que es lo que acabo de calcular, y este es el cateto adyacente. Entonces quiero calcular el cateto adyacente, ¿sí? Busco en mis razones trigonométricas en qué fórmula está la hipotenusa y el cateto adyacente. Y acá encuentro el coseno, miren, cateto adyacente dividido hipotenusa. Esa es la fórmula que voy a comenzar a utilizar, ¿sí? Entonces voy con el coseno. Pasamos a calcular el coseno. Coseno de A. Coseno de A es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Sí? Entonces, coseno de 35 es igual. Y ahí miro, cateto adyacente es el lado B dividido la hipotenusa 12,5.
12,5 centímetros, ¿sí? Continúa acá. Entonces, lo mismo que antes, el 12,5 multiplicando coseno de 35 por 12,5 centímetros es igual al cateto adyacente B. Y cuando hago esta cuentita, terminó el ejercicio. Entonces, ahora apretamos coseno de 35 por 12,5, 12,5, igual 10,2394 centímetros. ¿Sí? Eso mide el lado B. Y así terminé este primer ejercicio, ¿sí? Llegamos al final del ejercicio, es importante que te suscribas, así el canal va a seguir creciendo y va llegando a más países, a más lugares. Espero contar con eso. Y el próximo ejercicio que voy a hacer va a ser del mismo tema, la parte 3, pero no vamos a tener la hipotenusa, vamos a tener un cateto y el ángulo. Y bueno, se resuelve similar, pero hay un pasaje de término bastante interesante para explicar, ¿sí? Y después, bueno, nos faltaría el caso en donde no conocemos ningún ángulo salvo el de 90, ¿sí? Así que voy a ir de a poquito, voy a ir haciendo esos tutoriales. Y es importante, si querés que te responda algo de algún ejercicio que te hayan dado en la escuela, deja en los comentarios, que siempre me hago un tiempito para ayudarlos con los ejercicios, ¿sí? Les mando un saludo y nos vemos la próxima.